Familia, pues ya escuchó, las alergias van en aumento en nuestro país, ya lo escuchó también, que son por algunas condiciones que a veces pues adoptamos como personas, como humanos. Y hoy vamos a hablar de este tema tan interesante, tan importante. Una alergia, creo yo, si no el doctor, encargado en este momento de la especialidad que tiene, nos dirá si es verdad o no. Pero una alergia puede llegar a causarle la muerte. Bueno, vamos a platicar rápidamente con el doctor. Él es alergólogo, es el doctor Horacio del Olmo Telles, alergólogo e inmunólogo pediatra. También atiende adultos. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Mucho gusto estar en tu programa. Muchas gracias. No, muchísimas gracias. Doctor, vamos a hablar de alergia, la nueva epidemia. ¿Qué significa eso? Sí, fíjate que este tema de las alergias se ha incrementado en los últimos años. Ahorita estamos viviendo una era de modernidad y se habla que es la epidemia de la nueva era o del siglo XXI. Prácticamente estamos viendo que 1/3 de la población mundial tiene ya un grado de alergia y se calcula, en algunos casos, algunos investigadores están suponiendo que en el 2050 será esto a la mitad de la población mundial. Algunos se atreven a decir que esto puede ser hasta en el 2025, el que alcancemos un incremento considerable en las alergias. ¿Y cuáles son las alergias más recurrentes entre la población mexicana? Uno de los más importantes es la rinitis alérgica, la afectación en la nariz que genera escurrimiento nasal, estornudos, molestias de picazón. Eso es casi la mitad de la consulta de alergia. Muy bien. Y otro porcentaje importante es asma. Y en el caso de los pequeñitos, los niños menores de 5 años, el 5% tiene un grado de alergia alimentaria. 90% de ellos es por alergia a la proteína de leche de la vaca. Pues bastante interesante. ¿Cuáles son las causas? En los niños ya nos explica una de las causas, ¿no? La leche. En los adultos, esta rinitis o este tipo de alergia. Una alergia se desencadena cuando tenemos una predisposición a un estado inmunológico que es muy reactivo a lo que es extraño. En este caso a los pólenes, a los ácaros, a los hongos, pero es un paciente que ya tiene esta sobreexpresión de su estado inmunológico. Y se ha visto, una teoría es el hecho de que tengamos tanta higiene. Se llama teoría de la higiene. Y entre más higiene, más alergia. Hemos cambiado un modelo donde también tenemos más uso de antibióticos a temprana edad, también favorece eso, la falta de lactancia materna y el hecho de que el alimento que ya consumimos ahora es muy diferente que comían nuestros abuelos. Ya no comemos el pollo tan orgánico ni las frutas tan orgánicas y todos estos pesticidas y cosas químicas también han favorecido que haya más alergias en esta temporada. Ahora regreso a la primera pregunta que le estaba comentando al público. ¿Alguien puede morir por una alergia? Sí, desgraciadamente sí es un padecimiento que puede ser mortal. Este es el término que se llama anafilaxia, que es el grado de alergia más alto que hay. Y es el paciente que puede tener alergia a algún piquete de algún insecto, abeja, hormiga, algún alimento o algún medicamento. Y es el clásico ejemplo que consume el alimento que es alergénico, camarones o cierto medicamento, y empieza a tener problemas de ronchas, problemas para respirar, se le cierra la vía aérea y cae fulminado en un choque porque tiene falta en la respiración. ¿Qué hay que hacer, doctor, en ese momento cuando uno empieza a sentir que el cuerpo empieza a cambiar? Hay medidas que son importantes y el paciente que ya tiene este tipo de eventos tiene que cargar siempre con algo que se llama epinefrina. Es una pluma que contiene este componente, tiene un capuchón de seguridad y lo pone firmemente en su muslo, y esta epinefrina es el antídoto ideal de este tipo de reacciones. Si no se tiene a la mano este tipo de medicamentos, se tienen que usar medicamentos esteroideos, que tienen que ser inyectados también intramuscular profundo, porque es una cuestión de urgencia. El paciente no puede esperar, muchas veces no puede ni siquiera llegar al sistema de urgencias porque la situación es muy avanzada y muy rápido en los síntomas que son graves. ¿Recomienda, doctor, por ejemplo, si salimos de viaje a algún lugar, llevarnos esta pluma, la epinefrina? Si ya sabemos que tenemos este tipo de reacciones a algunos alimentos o medicamentos, sí. Y si no, cargar con medicamentos como antihistamínicos. Y también, si es posible, esos medicamentos esteroideos que son para inyectarse.
Ajá, pues qué importante, porque a veces nos da un poco de miedo. Decían por ahí las abuelitas, ¿no? Que se está intoxicando el chamaco, la chamaca, dele leche, por favor, porque eso le va a bajar. ¿Eso es real o no? Fíjate que es un término, Juan, mal acuñado, porque más bien no es intoxicación, es una reacción alérgica. Ajá. Puede ser una anafilaxia, lo confundimos con que puede ser esta intoxicación y este hábito de darle leche no es la mejor opción porque justo ahora es una de las alergias más comunes. Entonces sería como leña al fuego y podemos magnificar este tipo de reacciones. Ahora bien, entonces, qué curioso, ¿no? Entre más limpios, mayor alergias. Sí, fíjate que esta es una pregunta que se respondió al ver que había pacientes que vivían en zonas rurales y que no tenían tantas alergias. Y pacientes o niños que vivían en ambientes urbanizados, con buena oportunidad de medicamentos, con ambientes de núcleos familiares pequeños, eran los que tenían más probabilidad de alergias. Y lo que se vio es que estos niños no tenían defensas. No había defensas, no adquirían defensas en los animales que estaban en el exterior, ni en infecciones, y cualquier tipo de salida, cualquier tipo de contagio les generaba reacciones muy severas. Y esto predisponía a las alergias. ¿Hay una mayor frecuencia en los niños, adolescentes o en los jóvenes para las alergias versus o comparación con los adultos? Solamente serían mayor las probabilidades si tienen familiares alérgicos. Ya sabemos que si tenemos chicos, jóvenes, niños que tienen papás alérgicos, con un papá alérgico hay 50% que desarrollan alergia en algún momento. Y si fueran ambos padres, se eleva hasta 84% el riesgo. Entonces, si tenemos niños con estas condiciones y tenemos ambientes favorables, seguramente van a ser alergia en algún momento. Decía mi abuelita también, doctor, ¿cómo la recuerdo a mi abuelita? De viejo viruela decían. Sí. Entonces, ¿qué significa eso? Pues obviamente que de niño no te pasó nada, de joven nada, pero ya de grande nos llegan todos los achaques. ¿Hay probabilidad de una alergia ya después de los 40, 50, 60, 80 años? Sí, fíjate que sí. Lo más común es que sean etapas pediátricas, pero también un número no despreciable de pacientes comienza en etapa de adulto joven, con rinitis, con asma, alergia a medicamentos, conjuntivitis alérgicas, con alergias a otro tipo de componentes del ambiente y generalmente esto pues, se va haciendo progresivo. Y lo que el paciente relata es que cada año es peor que el anterior. Y tiene mucho que ver con una cuestión de estacionalidad. Viene la temporada invernal, como esta que estamos terminando, y viene la primaveral, y es cuando el paciente tiene mayor síntoma de escurrimiento nasal, estornudo, tos, y es muy molesto. Y es por eso que acuden a estas instancias. Y aunque estemos aquí en la Ciudad de México, ¿también eso puede ocurrir? Sí, la Ciudad de México tiene una peculiaridad que a nivel del mundo es el mejor lugar para que el ácaro, que es un arácnido que vive en el polvo doméstico, viva en las mejores condiciones. Entonces, la Ciudad de México tiene una altura ideal, una humedad ideal y una temperatura ideal para que prolifere el ácaro. Entonces, en la Ciudad de México hay muchísima alergia a los ácaros del polvo doméstico. Ajá, y aparecen muchos en las almohadas, ¿no? Sábanas, cobijas, todo lo que guarda polvo, alfombras, tapetes, hay mucho polvo. Y aunque sea poquita cantidad, es suficiente para que nos genere síntomas todo el año. ¿Y lo podemos evitar? Hay tratamiento que se llama inmunoterapia, que son las llamadas vacunas de la alergia. Y cuando identificamos que el paciente tiene este tipo de alergia, damos una vacuna que ya es oral y el paciente se controla de los síntomas favorablemente. Ese dato es muy importante, doctor, porque usted está trabajando sobre esto. Sí, claro. ¿No? Sí, esto es muy importante porque es la única opción que podemos hacer para que el paciente rompa con ese círculo vicioso, evite usar tantos medicamentos y evite que progrese a etapas más complicadas como asma en un futuro. Doctor, consulta ya de este servidor para usted. Una vez comí demasiado orégano, me intoxiqué, o fue una alergia, ¿no? Una reacción, o fue una intoxicación, ¿qué fue ahí? Más bien puede haber sido una reacción alérgica. Una reacción alérgica. La intoxicación es cuando el alimento está mal preparado, en estado descompuesto, está contaminado y lo más común es que tengamos náusea, vómito. Pero sacamos todo el alimento y aquí se quita la reacción. Aquí hay dos eventos, uno por orégano y otro por higos. ¿Cuál es la recomendación? Si hay más pacientes como yo que han tenido 2 eventos, 3 eventos, han desaparecido, sigo comiendo orégano, higos, igual que la gente seguramente. ¿Qué pasa ahí? ¿Hay que acudir con un alergólogo? Si tienen esta duda y esa sospecha, es mejor que acudan con un experto, porque si es una alergia ya identificada,
la reacción puede ser cada vez más severa y puede llegar a ser una reacción mortal como las que platicamos hace un momento. Entonces, mejor consultar con un médico especialista que va a hacer pruebas especializadas donde va a confirmar si es alérgico y si tiene que ver con los alimentos que el paciente sospecha. Muy bien. Doctor, ¿dónde lo podemos ver entonces para acudir con usted a una consulta? Pues estoy en la Colonia del Valle, en Tejocotes 220, y el teléfono del consultorio es 55 55 24 53 33. Perfecto. También tenemos uno más ahí, 5544 0590, extensión 582. ¿Ese ya no lo tenemos o sí todavía? Sí, también. Todavía. Y ahí están en sus redes sociales. Aparece como Doctor Horacio del Olmo Telles. El número telefónico, ahí lo tiene usted para que lo siga en ese momento. Hágale una captura de pantalla, importantísimo. Yo sí voy a acudir porque, pues sí, una reacción a veces nos puede llevar a la muerte directamente. Sí, claro, puede ser mortal. Doctor, gracias por estar aquí con nosotros. Encantado, Juan, muchas gracias. Muy amable, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.